Bueno, esta noche vamos a continuar estudiando nuestro libro de Proverbios. Vamos a estar leyendo el capítulo 3 de los versículos 19 al 26. Y el título que el Señor me ha dado para este seminario es Las consecuencias de rechazar y no glorificar al Señor. Amén. Vamos a comenzar leyendo Proverbios 3, 19 y 20. Y dice así la escritura. Con sabiduría e inteligencia el Señor afirmó los cielos y la tierra. Con sabiduría hizo que el mar se dividiera y que de las nubes brotara el rocío. Amén. Esta escritura nos hace pensar en el Señor como el Dios creador, aquel ser que formó absolutamente todo el cielo, la tierra, el universo. Y que por medio de su sabiduría, por medio de su inteligencia, obviamente infinita, formó todo lo que vemos, todo lo que conocemos de la creación. Pero ¿qué pasa? Que especialmente en los últimos o en las últimas décadas, cuando la ciencia y toda esta tecnología ha empezado a surgir con mucha fuerza, pareciera que nuestra gente, nuestras nuevas generaciones, creen que la ciencia está peleada con la Biblia, porque en la escuela les dicen una cosa y la Biblia dice otra, y entonces mucha gente ha caído en la trampa de perder su fe porque piensan que la ciencia demuestra otra cosa y que todo lo que la Biblia dice son mitos o son historias que no son reales. Y ahí es donde entramos en un peligro. Hay muchas objeciones que tienen. Yo nada más voy a mencionar algunas, ¿ok? Las personas que realmente no han estudiado bien las escrituras o que tienen dudas o simplemente los jóvenes que escuchan cosas de la ciencia en la escuela o las cosas que ven en los medios. ¿Cuáles son las objeciones que tienen? Generalmente hablan de que, bueno, la tierra, ellos piensan que la tierra que no es una tierra joven, que es una tierra vieja que se formó hace miles y miles y miles de millones de años, quizá. Pero la Biblia nos dice que la tierra es una tierra joven. Ahora, otra objeción es que la gente piensa que la Tierra o la creación del universo tomó millones, billones de años en comparación con los 7 días literales, 7 días terrestres que tardó el Señor en formar la Tierra. También la evolución contra la creación del ser humano. La Biblia nos dice que el Señor creó al ser humano, creó a Eva y Adán y que de ahí venimos todos los seres humanos. Pero la ciencia quiere hacernos creer que la teoría de la evolución es verdad y es realidad, que venimos nosotros del mono, que no fuimos creados directamente del Señor, sino que evolucionamos de los monos. Algunos piensan que el relato del diluvio es pura fantasía, es un mito. Sin embargo, la Biblia lo registra como un hecho que sucedió realmente. Se nos habla también de la extinción de los dinosaurios que fueron hace millones de años, miles de años antes. Sin embargo, la Biblia, cuando habla de los animales, pues dice también que muchos murieron en el diluvio, ¿verdad? Entonces podría ser que ellos se extinguieron en el diluvio. Ahora tenemos registros fósiles, ¿verdad? Que la ciencia, según la ciencia, nos dice que también tienen muchos, muchos millones de años los fósiles. Pero cuando realmente estudiamos esto en detalle y escuchamos argumentos científicos de gente creyente, que no nada más son científicos, sino que también son creyentes, hay evidencias que nos dicen que lo que dice la Biblia es literal y es verdad. Entonces sí podemos tener una fe que está basada también en evidencia. Sin embargo, yo esta noche no quiero hablar acerca de todo esto ni de cómo ustedes pueden defender su fe en cuanto a estas objeciones que surgen de la Biblia o acerca de la Biblia. Quizá más adelante podamos hacer un seminario específico para que ustedes puedan tener herramientas para defender su fe en cuanto a estos temas. Pero hoy el Espíritu Santo me ha llevado por otro lado y esto es lo que Él quiere que su iglesia entienda y comprenda. Mucha gente que se aleja del Señor porque no creen que Dios haya hecho todas esas cosas con la creación o que creen otras teorías
Vamos a ver cuál es la razón de esto, por qué las personas creen esto. Y la respuesta está en el Salmo de David, en el Salmo 14, número 1, que dice así, al músico principal, Salmo de David. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han hecho cosas abominables. No hay quien haga el bien. Amén. Y aquí lo que quiero apuntar es que la escritura dice que el necio, es decir, la persona tonta, literalmente lo traducimos como tonto, el necio en su corazón dice que no hay Dios. Y está hablando aquí la escritura de que es en el corazón, no es en la mente, sino el problema está en el corazón. Es decir, que el no creer en el Señor como el creador, en creer en todo lo que la ciencia quiere ponernos como evidencia o como cosas de verdad, no es un problema intelectual, porque se podría resolver intelectualmente. El problema está en el corazón. La gente no quiere aceptar al Señor como creador, no lo quieren glorificar como el Señor y dueño de la creación, porque eso implica una responsabilidad moral y las personas no quieren dar cuentas de sus acciones. Aquí dice que se han corrompido, que han hecho cosas abominables. Si yo acepto que Dios es el creador, el dueño del universo, entonces yo tengo que darle cuentas de las cosas abominables, de las cosas que he hecho mal. Y eso es lo que detiene al ser humano de aceptar, de glorificar y de darle gracias al Señor. Romanos 1:20 dice, desde que el mundo fue creado, la humanidad ha contemplado toda la creación que le muestra el eterno poder de Dios y su naturaleza divina. Así, lo invisible de Dios se deja ver por medio de la creación visible, por lo que nadie podrá excusarse diciendo que no sabía si Dios existía o no. Entonces, la naturaleza por sí sola es una muestra, es una manifestación de que Dios existe, de que tiene un poder eterno, de que tiene una naturaleza divina, porque el haber creado el universo en que vivimos, la tierra en la que vivimos, se necesita un poder infinito para crear todo esto. Y todo esto tiene un diseño tan perfecto que realmente es imposible negar que haya un Dios. Yo creo que los ateos tienen más fe que nosotros al creer que todo esto salió de la coincidencia y del azar, a creer en un Dios, porque todo es tan perfecto, todo es tan bien diseñado que es imposible no creer en Dios. Y esto es lo que la escritura me dice. Pues es que nadie tiene excusa para decir que no hay Dios, que no hay un creador, porque la naturaleza misma habla por sí sola. ¿Ok? Entonces el problema está en el corazón. Luego, Romanos 12, perdón, 1:21-23 dice así, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Dentro del corazón del ser humano, muy profundamente, todos sabemos que sí existe un Dios. Pero aquí nos dice que el problema no es que no tengamos evidencia para eso, sino que es que no queremos. Todos tenemos libre albedrío. Pero aquí dice que algunos no quisieron adorarlo como a Dios, es decir, como el creador, como ese ser divino, ni tampoco darle gracias, porque al fin y al cabo fue él el quien nos creó. Estamos vivos por él y tenemos este privilegio de vivir en esta creación que Él hizo específicamente para nosotros, para que pudiéramos ser sostenidos con la vida en este planeta. ¿Qué pasó? Que en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y aquí la gente sabía que había un Dios, pero la gente empieza a crearse en su mente ideas acerca de Dios que le convengan. Y vamos al mismo punto, para no tener que dar cuentas de nuestros actos. Cuando vemos las cosas que hace la gente alrededor del mundo con diferentes culturas, pues este ejemplo porque pues yo soy mexicana y aquí me recuerda esto, que la gente piensa que la Virgen María es una intercesora entre la gente y entre Dios y entonces hacen unas cosas muy extremas. Hay gente, por ejemplo, que camina de rodillas. Está la Basílica de Guadalupe. La gente va y hace mandas, es decir, hace promesas y caminan y le llevan flores, llevan dinero, qué sé yo. Entonces, esto es porque la gente empieza a inventar ideas acerca de Dios, pero es como si se fabricaran un Dios a su medida, a su conveniencia, lo que quisieran, pero no en realidad el Dios de la Biblia, que es el que deberíamos conocer y darle gracias.
¿Qué pasa cuando hacemos esto? Que como resultado, la mente queda en oscuridad y confusión. Simplemente la gente no sabe lo que es, está en oscuridad, no pueden ver, no pueden entender lo que están haciendo ni lo que está pasando, porque están confundidos, porque se pierden en sus propias ideas acerca de Dios. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y la gente cree que no es que sí sé, es que yo lo entiendo y yo estoy segura de lo que creo y es así porque así lo siento y porque no me parece lógico. Y entonces la gente empieza a perderse en sus propios razonamientos. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Hasta la fecha vemos culturas que tienen dioses hasta extraños, quizá podríamos decir, por ejemplo, Ganesh es uno de los dioses más representativos del hinduismo. Yo tengo estudiantes en mi escuela que son hindúes y ellos adoran y alaban este tipo de dioses, que en realidad cuando los vemos decimos, bueno, son como hombres, animales, exactamente lo que describe la Biblia, ¿verdad? Ahora, no solamente la Biblia se refiere a los ídolos que hacemos físicamente, sino también a conceptos como la riqueza, por ejemplo, como el sexo también podría convertirse en un ídolo. Entonces, hay cosas que nosotros mismos nos hacemos como dioses y los adoramos, y ahí es cuando caemos en el pecado de no adorar, ni glorificar, ni darle gracias al Dios verdadero, al creador de este universo, que es el único que se merece toda la honra y toda la gloria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando seguimos por ahí? Dice Romanos 1, 24, 25. Por eso, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Y aquí la escritura nos da un criterio bastante obvio para saber qué tanto nosotros conocemos a Dios, qué tanto lo glorificamos, qué tanto le damos gracias a Él, ¿ok? Entonces, el conocimiento de Dios y el glorificar al Señor está directamente relacionado con la inmoralidad sexual. Es decir, que entre más yo conozca a Dios, menos sexualidad o menos inmoralidad sexual cometemos, ¿ok? Entre menos conozcamos a Dios, la moralidad sexual se va a elevar muchísimo. Entonces, nos podemos preguntar a nosotros mismos, ¿qué tanto conocemos y glorificamos al Señor y damos gracias de acuerdo a lo que nos dice esta escritura? Ahora ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿qué es la inmoralidad sexual? ¿Ok? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué consideramos inmoralidad sexual? ¿O qué o no? ¿Qué está pasando aquí? Yo creo que la respuesta está en Génesis 2:24. La escritura dice ahí, cuando el Señor creó a Eva y Adán, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Entonces, la inmoralidad sexual es cualquier cosa que esté fuera de estos límites. El Señor creó un hombre, creó a una mujer. Cuando se unen por medio del acto sexual, se vuelven una sola carne a los ojos del Señor. Y eso es a lo que llamamos nosotros matrimonio. Cualquier relación sexual fuera del matrimonio, que no sea entre un hombre y una mujer, es considerado una inmoralidad sexual a los ojos del Señor. Y eso que nos dice que las personas que están atadas y las personas que tienen este tipo de pecados están alejadas del Señor porque quizá las cosas que han vivido en la vida, quizá las circunstancias, pero ahí viene el factor de no querer acercarse al Señor porque va a haber cosas que no queremos darle cuentas, ¿verdad? Entonces, esto es súper fácil para saber cuáles son los límites de lo que es la inmoralidad. La masturbación no está dentro del matrimonio. Todo esto que está fuera del matrimonio es inmoralidad sexual, ¿ok? Solamente un hombre, una mujer, y eso es lo que el Señor espera de nosotros.
Y eso nos va a dar una idea de qué tan lejos o qué tan cerca estemos del Señor. Romanos 1:28-32 nos dice las consecuencias, lo que sigue de esto. Dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él, a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Entonces el Señor dice, ok, no me glorifican como Dios, no me dan las gracias, no me toman en cuenta, entonces pues los voy a dejar que ustedes hagan lo que quieran con sus deseos y se van a entregar a la inmoralidad sexual y se les va a depravar la mente y van a hacer las cosas que no deberían, porque el Señor simplemente se hace a un lado. ¿Qué son esas cosas que el Señor los deja hacer? Dice, se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Cuando nos ponemos a pensar en todo esto, realmente sale lo peor de nosotros, sale lo peor del ser humano que está en el corazón. Cuando el Señor se aleja de nosotros, esto es a lo que nos exponemos, a que salga de nosotros toda esta inmundicia. Ahora, dice la Escritura, saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Y vemos a la gente que anima a otros a hacer las cosas malas. Dice que amigos en la escuela, ay, mira este video, mira esto, y se animan el uno al otro. ¿Por qué? Porque obviamente quieren que alguien más también cometa las cosas que ellos están haciendo para no sentirse que son los únicos o para no sentirse juzgados. Pero dentro de nosotros sabemos que tales cosas realmente merecen la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Si nos podemos a pensar, hay un Dios castigador y todo, pero cuando vemos la clase de maldad que hay en un ser humano, ¿acaso queremos estar con gente que es injusta, que es mala, que es avara, que está llena de envidia, que es homicida, que es mala, que engaña, que nos calumnia, que es enemiga del Señor? Nadie quiere tener una persona así a un lado. ¿Por qué? Porque es un peligro para nosotros, nos puede hacer sufrir y el Señor lo que quiere es protegernos. Entonces, si Él no castiga esto, sería un Dios impune. ¿Cómo podemos confiar en un Dios que realmente no castiga la maldad a este grado? Entonces, el Señor tiene razón. Él es el creador del universo. Él puso las reglas. Y si no se siguen, Él tiene todo el derecho de decir lo que se hace y lo que no se hace con lo que no va conforme a su propósito. Por eso es que la escritura nos advierte. Vamos a irnos unos versículos antes, versículos 18 y 19. Dice, en verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Entonces, no nada más el Señor nos dice que sus cualidades y que quién es se revela a través de la creación, sino que Él está enojado. Y la palabra ira es realmente un enfurecimiento que el Señor tiene para todos aquellos que tratan de obstaculizar esta verdad, de que se conozca al Señor, de que se conozca su poder, su grandeza, de que la gente no le dé gracias. Entonces, Él está enojado. Ahora, va a haber un castigo, una consecuencia para todos aquellos que rechazan al Señor, para todos aquellos que no quieren glorificarlo. Y sabemos por la Escritura que no es que Dios no se les revele, es que no quieren, porque la revelación está para donde quiera que miremos. Pero gracias al Señor, que Él nos da respuesta, Él nos dice cómo protegernos de esto. Y entonces vamos a terminar de leer nuestros versículos de Proverbios 3:21-22. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos, porque te llenarán de vida y te adornarán como un collar.
Tenemos que aferrarnos al sentido común, al ver la naturaleza. Sí, sí hay un Dios y es muy poderoso y él tiene reglas para su creación, para que funcione bien, para que todos vivamos bien y en armonía. El discernimiento, necesitamos discernimiento. Otra traducción es necesitamos sabiduría y la sabiduría viene de Él. Sabemos que Él nos la va a dar. No hay que olvidarnos. Mire las palabras tan hermosas con las que nos habla. Hijo mío, hija mía. El Señor está diciéndonos, por favor, yo te amo, eres mi hijo, eres mi hija, eres mi creación. Yo te quiero proteger, yo te quiero cuidar, yo quiero que vivas, yo no quiero que mueras. Ahora, cuando nosotros nos aferramos al sentido común y al discernimiento, dice la Escritura, estos te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Al acostarte no tendrás ningún temor y dormirás tranquilamente. ¿En qué no van a tropezar nuestros pies? En que no vamos a caer en las mentiras que Satanás trata de usar por cualquier medio, ya sea por la disque ciencia moderna que nos aleja de la palabra del Señor o por cualquier otro engaño. El Señor nos va a proteger de esos engaños. ¿Qué va a pasar cuando nosotros vivimos con discernimiento, con sabiduría? Que nuestra conciencia va a estar tranquila y esa conciencia nos va a permitir dormir tranquilamente sin tener ningún temor. 25 y 26 dice, no hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos. Y esta destrucción no nada más está hablando aquí de que de repente pueden tener un accidente o les puede pasar algo y pueden ser destruidos de repente. Aquí está hablando específicamente del fin del mundo, porque va a llegar un día para ellos, para los impíos, va a ser de repente. No lo sabían, no lo estaban esperando y de repente va a venir una destrucción sobre ellos. Nosotros, porque conocemos al Señor, porque lo glorificamos, porque le damos gracias, estamos protegidos de eso y esa destrucción no nos va a venir a nosotros. Porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa, en la trampa de dejar de reconocerlo, de dejar de temerle, de dejar de seguir sus estatutos y dejar de conocerlo y amarlo. Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger. Amén. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no glorificar al Señor, de no o de rechazarlo? En primer lugar va a ser el temor. Vamos a tener temor. Vamos a tener temor de lo que vemos, de lo que nos pueda pasar. Vamos a caer en tentación, claro, porque el Señor nos va a dejar actuar como nosotros querramos. Va a decir el Señor, ok, bueno, pues actúa como tú quieras. Y eso es, yo creo, peor castigo, porque al actuar como nosotros queremos, como nosotros pensamos, nos va a llevar a pecar. Y ya saben, los primeros pecados nos va a arrastrar hacia la inmoralidad sexual y luego de ahí ya viene todo lo demás, todos los homicidios, todo lo demás de ahí viene. Y vamos a terminar en muerte. Entonces el Señor nos está advirtiendo, el Señor nos ama. Ahora, dice Pablo en este mismo capítulo, versículos 16, 17, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Bendito sea el Señor que nos ha dado el Evangelio. Porque ni si nosotros estamos en algún pecado, si nosotros o algún ser querido está en algún pecado, el Señor nos ha dado el Evangelio. Y mientras no venga la hora del juicio, tenemos tiempo para llevar ese evangelio y decirle a las personas, estás haciendo mal, arrepiéntete, vuelve al Señor, Él te va a perdonar. Entonces, lo que nos toca a nosotros es llevar ese evangelio y no avergonzarnos de él, no tener miedo de llevar ese evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió precisamente por nuestros pecados, por todas las cosas malas, todas esas cosas abominables que hemos hecho. Él ya pagó por esa culpa de nosotros. Él murió, Él resucitó y ahora está sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Aun si volvemos a caer ahora, Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros. Lo que nos toca hacer es arrepentirnos y de verdad pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para no caer en tentación, para no pecar en contra del Señor y siempre, siempre reconocerlo como el creador del universo, merecedor de toda la gloria, de toda la honra y merece
también que le demos gracias y que vivamos conforme a sus mandamientos, porque sabemos que Él quiere que tengamos vida y Él lo que quiere es lo mejor para nosotros. Jamás va a querer algo malo para nosotros. Por eso es que nos da estas palabras, que aunque a veces parecen muy fuertes, parecen difíciles de aceptar, pero el Señor lo hace porque nos ama y no a todo el mundo le da todas estas revelaciones, sino ya todo el mundo estaría convertido. Entonces, debemos considerarnos privilegiados por escuchar esta palabra, estas advertencias, para poder ser transformados y para ayudar a todos los que nos rodean a también conocer al Señor y que le den gracias y que lo adoren y lo alaben por quien es Él, porque Él se lo merece. Amén.